El tema de hoy es: no te hagas semejante a ellos. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 24, versículo 10? Mateo capítulo 24, versículo 10. Muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Miren, hermanos, Dios Todopoderoso, Jesús el Cristo, nos enseña claramente lo que va a pasar de aquí a poco tiempo. Entonces debemos entender y comprender, y el hijo y la hija de Dios tiene que ya estar en alerta, es decir, saber cómo va a responder ante estas situaciones. Serán escandalizados, también puede expresarse ofendidos, incomodados, provocados, molestados, irritados, calumniados. Cometió un error y el mundo quiere poner como ejemplo para castigarlo. Tropezarán, les tenderán trampas, motivarán para que se aparten de la fe. Algunos dejarán de confiar en Jesús el Cristo. Miren, hermanos, lo que significa ser escandalizados. Escandalizado cuando algo es inaceptable, y avergonzado concibe incomodidad por una acción propia, sintiendo deshonra. Es decir, escandalizado y avergonzado son dos cosas distintas. El escandalizado es cuando usted no puede aceptar. No importa lo que suceda, usted no lo acepta. Pero el avergonzado es algo que es una acción propia, sintiendo deshonra. Es decir, ya se siente culpable. Esa es la diferencia. Escandalizado, muy bien, las cosas que hacen de forma incorrecta a usted no le afecta. Y avergonzado son aquellas personas que no conocen al Señor, entonces sí les afecta a ellos. Entonces empiezan a sentirse deshonrados. El mundo escandaliza a las personas. Al ser escandalizados, son atacados por la decepción. Es una emoción dolorosa que se despierta en una persona al no cumplirse una ilusión sobre lo que pensaba del futuro. El hijo o la hija de Dios debe rechazar este mal. Miren, hermanos, el hijo o la hija de Dios debe entender y comprender que cuando hay el escándalo, o cuando lo escandalizan a un hijo o una hija de Dios, no puede ser atacado por la decepción. La decepción, usted sabe, ya es algo espiritual. Es algo que le afecta a la persona. Es decir, es un inmundo que se introduce en el cuerpo y empieza a decepcionarse, y empieza a recordar, debería o no debería haber hecho o no hecho. Le llega el rencor, el remordimiento y el odio. Y puede llegar hasta tener pensamientos de suicidio o matarse. Por eso, por cualquier acción, buena o mala,
Pedimos perdón a Jesús el Cristo. Y al perdonarme soy libre, verdaderamente libre. Tengo gozo y paz. El Hijo de Dios puede estar escandalizado, pero jamás avergonzado. Es claro, hermano, hermana, que el Hijo, la hija de Dios, tiene un caminar. Y en ese caminar lo primero que sabe es el arrepentimiento y el pedir perdón. El hijo, la hija de Dios sabe perfectamente que constantemente tiene que arrepentirse. No es que el hijo, la hija de Dios está, bueno, es una palomita blanca. Un decir, eso es un decir, una palomita blanca. Piensa que no ha pecado en nada y es justo, es correcto, obra correctamente, habla lo que es correcto, actúa, procede, obra correctamente. Y la palabra del Señor nos dice que todo hijo e hija de Dios tiene que arrepentirse y tiene que pedir perdón. Esa es una actividad normal de cada hijo e hija de Dios. Constantemente, cada día. Y en el día que dura 24 horas puede también arrepentirse de forma constante. Dios Todopoderoso nos los enseñó así. Que el hijo y la hija de Dios debe arrepentirse constantemente y debe pedir perdón en todo momento. No es que aquel el hijo y la hija de Dios, bueno, yo ya soy cristiano, yo soy un hijo y hija de Dios, estoy libre de pecado alguno. La palabra del Señor es clara para todo hijo e hija de Dios. Dios Todopoderoso nos enseña al hijo, a la hija de Dios, que tiene que arrepentirse de forma constante. Y debe pedir perdón. Porque cuando el hijo, la hija de Dios se arrepiente y pide perdón, entonces el Señor lo hace libre. Y si Jesús el Cristo te hace libre al hijo, la hija de Dios, es verdaderamente libre. Entonces, cuando el hijo, la hija de Dios es verdaderamente libre, tiene gozo y paz. Por eso, claramente la palabra del Señor dice, el hijo, la hija de Dios puede estar escandalizado, pero jamás avergonzado. Eso tiene que entender, porque al ser escandalizado significa que viene de afuera. Es decir, terceras personas empiezan a hablar mal, obrar mal, proceder y pensar mal. Y uno se escandaliza. Que a veces señalan algo que está mal, que es algo que es incorrecto, que va en contra de la palabra de Dios. El mundo dice, eso es bueno. Es un escándalo. ¿Cómo algo que está mal van a decir que sea bueno? Por eso el hijo y la hija de Dios tiene que entender perfectamente lo que significa estar escandalizado. Y es muy distinto lo que ser avergonzado. Avergonzados son aquellos que no conocen al Señor, aquellos que se alejaron del Dios Todopoderoso y aquellos que rechazan a Jesús el Cristo como su único Dios verdadero. Esos son los que salen avergonzados. ¿Por qué? Porque se echan culpa. Porque ya están endemoniados. Se decepcionan. Odian. Rechazan. Son quejambrosos, es decir, se quejan de todo y de nada.
y consideran que ellos son los justos. Se consideran que hablaron la verdad o que obraron lo correcto. Entonces, son personas que no conocen al Señor. Entonces tienen desilusión. Por eso el hijo y la hija de Dios no puede estar avergonzado. No puede estar echándose la culpa de decir, yo no debería haber hecho. Oh, yo, ¿por qué lo hice? Oh, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? No es así. Por eso el hijo y la hija de Dios, claramente el Señor nos ha enseñado arrepentimiento y pedir perdón. Tengo que arrepentirme y tengo que pedir perdón. De forma constante, en el día, si es varias veces tengo que arrepentirme y tengo que pedir perdón. Eso es una enseñanza de Dios Todopoderoso para que el hijo y la hija de Dios se sienta libre y sea verdaderamente libre. Porque sabe que Dios Todopoderoso le perdonó. Esa es la gran diferencia. Por eso cuando leemos en Mateo 24:10 y muchos entonces serán escandalizados. Lo escandalizado ya no nos va a afectar. Porque podemos nosotros rechazar, luchar y rogar al Señor para que lo deshaga, destruya todo ese escándalo. Pero si el hijo o la hija de Dios, al ser escandalizado, empieza a sentirse avergonzado, está perdiendo el tiempo. Porque el hijo o la hija de Dios no puede estar avergonzado, jamás. Y les reitero, hermano, hermana, pide perdón, primeramente se arrepiente, pide perdón. Entonces, deja toda vergüenza. Nunca se olvide, hermano, la palabra del Señor, desde Génesis hasta Revelaciones, constantemente a los hijos y las hijas de Dios siempre los han querido escandalizar. Si a nuestro Señor Jesús, cuando vino aquí a la tierra, lo escandalizaron. Le dijeron, ¿quién eres tú? ¿Hijo de quién eres? Entonces, queriendo escandalizarlo, y aquellos que estaban en el poder, lo llamaremos así, los políticos, aquellos que han sido como Herodes y demás, como los sacerdotes, les decían, ¿quién eres tú? ¿Quién te ha enseñado? ¿Y de cómo hablas? Entonces lo escandalizaban. Por eso, hermano, hermana, y Jesús, nuestro Señor, nos enseñó claramente que nosotros estamos firmes y no podemos nosotros aceptar lo que ellos escandalizan. Por eso el Señor nos enseña a nosotros que no podemos ser avergonzados. El hijo o la hija de Dios no puede ser avergonzado, es decir, no puede sentirse autoculpa y empezarse a desilusionar. Porque se desilusiona, entonces empieza a odiar, empieza a reaccionar de forma incorrecta. Por eso, por cualquier acción, buena o mala, pedimos perdón a Jesús el Cristo. Y al perdonarme soy libre, verdaderamente libre. Tengo gozo y paz. El Hijo de Dios puede estar escandalizado, pero jamás avergonzado. Ahora usted está plenamente claro, entendiendo. Por eso escrito está
en Romanos capítulo 8, versículos 28 al 30. Romanos capítulo 8, versículo 28 al 30. Miren, hermanos, claramente nos dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es decir, el hijo y la hija de Dios ama a Dios. Y hemos aprendido qué es amar a Dios. Amo a Dios con mi pensamiento, mi alma, mi corazón, mis fuerzas. Y también amo a mi prójimo como a mí mismo. Eso es amar a Dios. Eso es cumplir lo que Dios Todopoderoso nos ha mandado. Y nosotros debemos obedecer. Por eso, si yo amo a Dios, todas las cosas me ayudan a bien. Miren, hermanos, cuando dice todas las cosas me ayudan a bien, significa el todo. No hay aquí lo bueno o lo malo. Es todo. Muchos piensan que una enfermedad es malo. Muchos consideran cuando uno tiene algunas acusaciones falsas, dicen es malo. Es decir, el mundo quiere mostrar una moralidad absoluta y no existe. Por eso, hermano, hermana, Dios Todopoderoso le está explicando a usted, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todo le va a ayudar a bien a usted, hermano, hermana. Si hay alguien que ha hablado mal de usted, le va a ayudar a usted a bien. Pero ¿cómo es posible si alguien ha hablado a mí, en contra de mí? Yo no hice nada. No hice nada de lo que están hablando. Pero a usted le va a ayudar ¿en qué? En que usted va a estar con Jesús el Cristo. Va a estar orando. Va a estar diciendo, Señor, yo confío en ti. Líbrame de este mal. Miren la diferencia, hermano, hermana. O porque usted ha hecho algo bueno, o usted es un excelente. Ha llegado a lo máximo de su profesión. O ha hecho una empresa, ahora ya tiene 10 empresas. Bueno, ahora usted ha crecido económicamente en todo el mundo. Y usted tiene que cambiar. Porque cuando a usted le están alabando, le están diciendo que usted tiene mucho éxito, pues usted puede llegar a pecar también. Por eso uno le dice, Señor, tú me has dado estas victorias. No hagas que yo sea rebelde y me vuelva soberbio. Por eso usted igual se arrepiente y pide perdón. Por eso todas las cosas nos ayudan a bien. Miren, Dios Todopoderoso, aquel que entendió, aquel hijo y hija de Dios que entendió esto, que todas las cosas le ayudan a bien, Dios Todopoderoso los eligió para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Miren, hermanos, somos elegidos. Y no somos elegidos por un creado. Somos elegidos por Dios mismo. Al ser elegidos, también nos llamó. Miren, hermanos, nos elige y nos llama. Y a los que llamó, a estos también justificó. Miren, hermanos, nos justifica. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Elegidos, llamados, justificados y glorificados.
En otras palabras, hermano, hermana, si yo llego a entender perfectamente que todas las cosas me ayudan a bien, significa claramente que Dios Todopoderoso me ha elegido, Dios Todopoderoso me ha llamado, Dios Todopoderoso me ha justificado y Dios Todopoderoso me ha glorificado. Miren, hermanos, cómo es. Por eso el Hijo, la hija de Dios, tiene que amar a Dios, a Jesús el Cristo. Tiene que creer y confiar en Jesús el Cristo. Nada más es amar a Dios. Y Dios Todopoderoso nos dice cuáles son los mandamientos que debemos cumplir. Y otros dicen son más de 600. Y otros enseñan, mucho más. Pero Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesús el Cristo, nos dijo solamente son 2. Nada más son 2. Que tú ames a Dios Todopoderoso con tu mente, con tu alma, con tu corazón, con tus fuerzas. Y ames a tu prójimo como a ti mismo. Entonces está bien claro. Por eso, hermano, hermana, usted ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todas las cosas. Amén. Por eso, todas las cosas ayudan a bien, es conocer el propósito que conduce a ser santos. ¿Está entendiendo? Todas las cosas, hermanos, nos llevan a bien para ser santos. Si me llega algo bueno, posiblemente me enorgullezca, peco. Si me llega algo malo, posiblemente me decepcione, peco. En ambos casos debemos saber la voluntad de Jesús el Cristo. Es decir, entre comillas, lo bueno o lo malo que le suceda a usted, usted tiene que saber cuál es la voluntad de Jesús el Cristo. Si usted le fue bueno, excelente, perfecto, tiene que saber cuál es la voluntad de Jesús el Cristo. Que lo que supuestamente a usted le sucedió algo malo, bueno, tiene que entender y comprender cuál es la voluntad de Jesús el Cristo. Es decir, el Hijo y la hija de Dios no dependen de las circunstancias. El Hijo y la hija de Dios no pueden depender de las circunstancias, bueno o malo. Porque el Hijo de Dios tiene pleno conocimiento de no estar conforme a este mundo. ¿Está entendiendo? El Hijo de Dios no puede estar conforme a este mundo. No puede estar apegado a este mundo. No puede seguir al mundo. No puede estar por eso conforme a este mundo. Porque si el Hijo y la hija de Dios está conforme a este mundo, de seguro que va a conocer la vergüenza. Si no, dice, soy transformado por medio de la renovación de mi entendimiento, para que se manifieste la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso usted lo puede leer en Romanos capítulo 12, versículo 2. Es decir, hermano, si yo no estoy conforme a este mundo, soy transformado por medio
de la renovación de mi entendimiento, es decir, mi entendimiento, mi forma de pensar. Porque en el momento en que pienso, actúo y hablo. No somos nosotros robots que de forma separada, no. Yo pienso, actúo, obro y hablo. Por eso el Señor nos dice, soy transformado por medio de la renovación de mi entendimiento. En la renovación de mi entendimiento llego a definir, no hay bueno ni malo. No hay bueno ni malo, son cosas que me ayudan a bien, nada más. Son las cosas que me ayudan a bien. Entonces, cuando yo he sido renovado, mi entendimiento ha sido renovado, entonces se manifiesta la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Llego a entender y a comprender por qué suceden las cosas. Es lo que te está diciendo el Señor. Cuando mi entendimiento ha sido renovado, mi mente ha sido renovado, entonces llego yo a entender perfectamente la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Por eso, hermano, hermana, Dios Todopoderoso, cuando al Hijo, la hija de Dios, demuestra muchas cosas, lo bueno, feliz, se siente gozoso, pero cuando sucede alguna situación, el Hijo, la hija de Dios no puede decepcionarse, no puede estar triste. Lo que sí puede estar es solamente gozándose del Señor, porque habla perfectamente y dice, todas las cosas me ayudan a bien. ¿Por qué? Porque yo amo a mi Dios, yo amo a Jesús el Cristo. Mire, hermano, hermana, es lo que hacían los profetas, lo que hacían los apóstoles, lo que hacían los discípulos, los que hacían los que le seguían a Jesús el Cristo. Por eso cuando usted habla, ve tantas cosas en historia, cuando señalan que los metieron al Coliseo, los hicieron comer con los leones. Miren, hermanos, ellos decían, yo amo a Dios. Yo amo a Dios y todas las cosas me ayudan a bien. Hoy el león está a su frente. Ahí está para devorarlo a usted. Y estos hijos y estas hijas de Dios, lo que hacían en su entendimiento, amo a Dios. Y todas las cosas me ayudan a bien. Por eso, hermano, se manifiesta la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, hermano, hermana, se cumple cuando el león venga y se lo devore, está con el Señor. Está con Jesús el Cristo. Miren, hermanos, para mucha gente, seguramente ver a una persona que ya está, mira, se lo va a comer, oye, el león. Oh, qué vida tan triste. Oh, mira, le está sucediendo eso porque algo malo le ha sucedido. O algo malo ha hecho.
Pero cuando el hijo y la hija de Dios está hablando y está seguro que ama a Dios y todas las cosas le ayudan para bien, renovó su entendimiento. Ustedes veían, hermanos, la palabra del Señor nos muestra, tanto sean los apóstoles, todos aquellos que siguieron a Jesús, a Cristo, hasta ahora, siglo XXI, ¿cómo los acusan? Les dicen, es un tal, es un cual, de todos les acusan, los difaman, los calumnian y hasta los castigan, hasta a veces los matan. Y la gente dice, no, algo ha hecho, sí, tiene razón, ha hecho barbaridades, tiene la culpa, sí, es culpable. Y el mundo dice, eso es malo. Entonces, quieren avergonzar. Pero estos hijos, hijas de Dios, los apóstoles, aquellos han sido discípulos, aquellos que siguen a Jesús hasta hoy, siglo XXI, que adoran y alaban al Señor. Que les digan lo que les digan, que hagan lo que hagan. Jesús, el Cristo, se les va a revelar y va a manifestar su buena voluntad, que es agradable y perfecta. ¿Qué nos interesa a nosotros, hermanos? ¿Ganar este mundo o estar en el reino de Dios? El hijo o la hija de Dios no le interesa ganar nada en este mundo. Lo único que hacemos, nuestras actividades, nada más. Pero lo que nos interesa a nosotros es estar en el reino de Dios. Eso es lo más importante. Por eso la palabra empieza, serán escandalizados. Y usted, si no es un hijo y una hija de Dios, al ser escandalizado, entonces van a entregar, no, él ha sido. Y se van a aborrecer unos a otros. Eso va a suceder con el mundo. El mundo va a reaccionar de esa manera. En el momento en que sean escandalizados, van a empezar a acusar, no, él me ha dicho, no, él me ha insinuado, él me ha tentado, él me ha obligado. Y se van a odiar, se van a aborrecer unos a otros. Mientras que el hijo o la hija de Dios rechaza el escándalo, el escándalo, y anula todo lo que es vergüenza. Y solamente ama a Dios y dice, yo amo a Dios, yo amo a Jesús el Cristo, y todas las cosas me ayudan a bien. La palabra de Dios permanece. El mundo pasa, nunca se olvide. La palabra de Dios permanece. Si Dios Todopoderoso ha dicho que Él me va a perdonar mis pecados, que Jesús el Cristo me va a llevar a su reino, yo creo, yo confío. Pero el Señor también nos dice, no te escandalices, no te avergüences, no temas. Miren, hermanos, Dios Todopoderoso obra de esa manera. Por eso te dice, la palabra de Dios permanece. El mundo pasa. Si usted falleciera hoy y por todo lo que le escandalizaron, usted se alejó de Jesús el Cristo, le reclamó, ¿por qué permitió que suceda ese mal? ¿O no le dio lo que le pidió? Pero usted no se arrepintió, posiblemente perdería su salvación. ¿Está entendiendo?
¿Por qué usted se va a escandalizar de algo que le han calumniado, de algo incorrecto, injusto, que supuestamente, entre comillas, ha quebrantado una ley? Porque supuestamente ha quebrantado una ley. Y usted ahora se escandalizó. Y empieza usted a quejarse al Señor, le dice: ¿por qué me sucede estas cosas? Yo te he pedido y no me has concedido. Hermano, hermana, esas acciones que está usted haciendo podría perder su salvación. Hijo, hija de Dios, viva dando gracias al Padre en el nombre de Jesús. ¿Está comprendiendo? Dice, usted tiene que vivir dando gracias a Dios Todopoderoso, al Padre. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Eso está diciendo porque el Espíritu Santo le ha guiado. El Espíritu Santo le ha dicho a usted que se arrepienta. El Espíritu Santo le ha dicho que usted pida perdón. Y entonces usted clama y dice: Padre, en el nombre de Jesús, me arrepiento, te pido perdón. Miren, hermanos, entonces usted está viviendo dando gracias a Dios Todopoderoso. ¡Qué gran diferencia! Ser del mundo, ser de Dios. Ser del mundo, desilusionado, avergonzado. Ser de Dios, amado, y estar en el reino de Dios. Utilice las armas que nos dio Jesús el Cristo ante estas situaciones. Arrepentimiento. Te he faltado. No hice como tú me has enseñado. Quise abandonar la fe que tú me has dado. Me hice llevar por mi egoísmo. Primero fue mi decepción, que tú no me respondiste como esperaba, acompañada de otras emociones como la frustración, la tristeza, el enfado, la rabia o el hecho de sentirme desilusionado. Formas de arrepentimiento, hermano. El Señor nos enseñó eso: arrepiéntete. Arrepiéntete. Y usted le dice: te he fallado. No hice como tú me has enseñado. Hice esto. Hice el otro. Usted le puede hablar todo, pero arrepentido. Ahora pido perdón, porque pecó contra Dios Todopoderoso. Pida que tenga misericordia de usted. Luego pida que le dé gozo y paz. Posteriormente, perdone a los que le ofendieron a usted, sean conocidos o desconocidos, y diga: los perdono, y Jesús el Cristo los bendiga. Miren, hermanos, tantos ejemplos que Dios Todopoderoso nos enseña. De Esteban, lo han difamado, lo han calumniado, lo han escandalizado. Y él habló. No se ofendió por ese escándalo. No le dolió, no estaba amargado, no odiaba. Miren, hermano, él amaba a Dios y él sabía que todas las cosas le ayudan a bien.
Él sabía perfectamente que él era el elegido, él era el llamado. Él ha sido justificado y va a ser glorificado. Entendió perfectamente, por eso Esteban no se molestó. Cuando dijo Esteban, veo a mi Señor sentado a la diestra de Dios, empezaron a quererlo apedrear. Pero antes que lo apedreen, Esteban, ¿qué dijo? Perdónales, no tomes en cuenta este pecado. Mire, hermanos, estaban ya lanzando las piedras y él ya pidió perdón. Diciéndoles y pidió la petición, diciéndoles que la gente que lo estaba apedreando los estaba perdonando. Y le decía al Señor que no les tome en cuenta ese pecado. Es decir, un perdón genuino. Oiga, y lo apedrearon y lo mataron. El hecho no es de que esté ahí tendido. El hecho es que usted ha cumplido los mandamientos de Dios y usted quería estar en el reino de Dios. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia del hijo y la hija de Dios con los del mundo. Ante cualquier escándalo, el hijo o la hija de Dios permanece firme. Porque sabe y dice, yo amo a Dios y todas las cosas me ayudan para bien. ¿Está entendiendo? No vive en función de las circunstancias. Esto es bueno o esto es malo. Oh, yo que hice algo malo, no, yo no hice nada malo, queriendo justificarse. Busque al Dios Todopoderoso, arrepiéntase y pida perdón. Y Jesús el Cristo, Dios Todopoderoso, va a darle la respuesta a usted. Hermano, hermana, más antes se ha dicho, ¿qué pasa si usted fallece hoy? Si usted no ha cumplido lo que está escrito en la palabra de Dios, posiblemente puede perder la salvación. Por eso, hermano, es mejor estar con Jesús. Es mejor obedecer sus mandamientos, que son dos. Amar a Dios con toda tu mente, tu corazón, tu alma y tus fuerzas. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Por eso uno perdona, se arrepiente, pide perdón y perdona a todos los que le han ofendido, a todos los que le han dañado. Oigan, mataron a Esteban, un varón justo. Se inventaron, de acuerdo entre comillas la ley, a ver, dos testigos, y acusen. Acusaciones mentirosas. A veces, hermanos, hay gente que tienta al hijo o la hija de Dios. Lo tienta y el hijo o la hija de Dios cae en esa tentación. Y al caer en la tentación, el mundo lo acusa, le dice culpable, culpable, culpable. El hijo o la hija de Dios se arrepiente por haber caído en esa tentación y pide perdón a Dios Todopoderoso. Está libre. Y el que está acusando, los que están acusando, están en el mundo. Por eso, hermana, y Dios Todopoderoso, ese hijo hija de Dios, que ha sido tentado y ha sido acusado, Dios Todopoderoso lo saca, lo levanta
lo hace libre y verdaderamente libre. Y ese hijo e hija de Dios, de seguro, va a estar en el reino de Dios. Porque el que nos sacó y lo hizo libre fue Jesús el Cristo, no fue ningún creado. De forma inmediata, cuando el hijo o la hija de Dios se arrepiente y pide perdón, porque sabe perfectamente que su vida no está en lo bueno y en lo malo. Porque el hijo o la hija de Dios sabe perfectamente, yo amo a mi Dios y todas las cosas me ayudan para bien. Todas las cosas, no está diciendo lo bueno o lo malo. Todas las cosas me ayudan a bien. Por eso, hermano, escuchará aquel hijo e hija de Dios que se arrepiente y pide perdón de forma constante. ¿Quién acusará contra los escogidos de Dios? ¿Te entienden? ¿Quién te va a acusar si tú eres escogido por Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que los condenará? ¿Quién te va a condenar? Jesús el Cristo, el que murió antes, el que también resucitó, el que también está a la diestra de Dios, el que también ruega por nosotros. Nadie te va a poder condenar. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Es decir, ¿quién te va a separar del amor de Jesús el Cristo? ¿Quién te puede separar del amor del Dios Todopoderoso? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Miren, hermanos, tantas cosas. Ya sea por tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez o peligro o espada. 8 aspectos. Miren, hermanos, ¿será que eso a mí me va a alejar de Jesús el Cristo? Las injusticias, las envidias, los engaños, las mentiras, las calumnias, las amenazas. Como dice arriba, la espada querrá matarte. Todo eso, ¿tú crees que puede alejarte a ti de Jesús el Cristo? No, hermano. No te van a alejar. Porque dice, antes, en todas estas cosas, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, vencemos por aquel que nos amó. En otros términos, somos vencedores por Jesús el Cristo. Nos da victoria Jesús el Cristo. Es decir, nada nos puede separar de Jesús el Cristo. Nada, absolutamente nada nos puede separar de Jesús el Cristo. Por lo cual, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni fortaleza, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios, que es en Jesús el Cristo, Señor nuestro. Amén. Entiende, hermano. Usted lo puede leer eso en Romanos capítulo 8, versículos 33 al 39. Nada nos puede separar del amor de Dios.
Jesús el Cristo enseñó, oren. Miren, hermano, oren. Obedezcan la palabra de Dios. Prediquen el Evangelio. Reúnanse o congréguense para compartir la palabra de Dios. Orando, habla los hechos, no tu queja. No hables solo por hablar, como hacen los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No te hagas pues semejantes a ellos, porque tu Padre sabe de qué cosas tienes necesidad antes que tú le pidas. Eso está escrito en Mateo capítulo 6, versículos 7 al 8. Todo Dios Todopoderoso sabe cómo el enemigo le pone una trampa al hijo o la hija de Dios. Sabe perfectamente y cayó en esa tentación el hijo o la hija de Dios. Pero el hijo o la hija de Dios busca al Padre y le pide, se arrepiente y le pide perdón. Y ese hijo, esa hija de Dios es libre, verdaderamente libre. Miren, hermanos, la gran diferencia. Mientras el otro ha hecho todas sus tentaciones, hizo caer, pero de repente lo vio a ese hijo de Dios más alto, mucho más alto de lo que estaba cuando el otro le tentó. Mucho más fortalecido, mucho más con victorias. Y cero y absolutamente nada de vergüenza. Miren, hermano, Dios Todopoderoso lo que hace con los hijos y hijas de Dios. Recuerda, muchos serán escandalizados, lamentablemente algunos se volverán atrás. Solamente el arrepentimiento, el derramamiento del alma será perdonado. El hijo o la hija de Dios no vive bajo las circunstancias. Debe someterse en la fe de Jesús, fortalecido por el estudio de la palabra de Dios, predicar el Evangelio a toda criatura y orar en todo momento. Hermano, estudie la palabra de Dios, predique a otras personas, hágales recibir a Jesús el Cristo, que conozcan a Jesús el Cristo. Miren, hermanos, hable la palabra del Señor. Y usted está mostrando realmente que usted es un hijo, una hija de Dios. No se apega a las cosas del mundo. El mundo hace cualquier barbaridad, cualquier cochinada y está bienísimo. Claro, está bienísimo para irse al lago de fuego. Esa es una realidad. Pero todos aquellos que se arrepintieron y pidieron perdón y están con Jesús el Cristo, ténganlo por la seguridad, están justificados y están santificados y están en el reino de Dios. Entiende, comprende, hermano. Esfuérzate a entrar por la puerta angosta, porque yo les digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se levantare y cerrare la puerta, estando fuera, tocan a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Y respondiendo él, les dirá: no los conozco, ¿de dónde seas? Entonces comenzarán a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Y les responderá: les digo que no los conozco, de dónde sean. Apártense de mí todos los obreros de iniquidad. Allí será el lloro y el crujir de dientes, cuando vean a Abraham y a Isaac
y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes serán echados fuera. Eso puede usted leerlo en Lucas capítulo 13, versículos 24 al 28. Miren, hermanos, claramente nos está diciendo que el Señor nos dice que nosotros debemos esforzarnos a entrar por la puerta angosta. Debemos ser perseverantes. No ese día cuando nacimos de nuevo. Oh, gloria a Dios, bendito el Señor. Estamos en el camino del Señor. Y hay algunas situaciones. No, ya no quiero. Se alejan. No aceptan. Se olvidaron que todas las cosas ayudan para bien. Si yo amo a Dios, todas las cosas me ayudan a bien. Por eso, hermano, debe entender y comprender que debemos esforzarnos para entrar por la puerta angosta. Muchos van a querer procurar y no van a entrar. Por eso el Señor les dice, oye, hemos comido contigo. Hemos escuchado, hemos conversado en las plazas. Y les va a decir el Padre, no los conozco. Miren, hermano, aquí en esta tierra, cuando a una persona le dicen que usted no lo conozco, yo no sé quién era. Oye, conociéndolo, no sé quién era. Usted, no me acuerdo nada de usted. Y uno se decepciona. Eso es el mundo. Que le causen a usted decepción. Pero si usted entiende y comprende, hermano, ¿qué será cuando Dios Todopoderoso niegue a esas personas? No va a haber vuelta. Directamente al lago de fuego. Entiende, hermano, al lloro y crujir de dientes. Y ahí también va a estar Satanás, los demonios, la muerte, el Hades. Ahí van a estar. Por eso ellos no tienen ningún poder. ¿Qué nos dice en Hebreos? Capítulo 4, 14. Por tanto, teniendo en tan gran sacerdote que penetró los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos la fe de nuestra esperanza. Claramente el Señor nos está diciendo, oye, tenemos a Jesús el Cristo. Entonces mantén la esperanza en Jesús el Cristo. Seguí confiando en Jesús el Cristo. Que nos dice en Salmo 103, versículo 8. Misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Entiende y comprenda, misericordioso y clemente es mi Dios. Puedo ir arrepentido todo el rato y pedirle perdón. Es misericordioso. ¿Qué nos dice en Hebreos capítulo 4, versículo 16? Entonces acerquémonos pues, sabiendo que Él es mi Dios Todopoderoso, sabiendo que es misericordioso y clemente, entonces acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para la ayuda oportuna. Amén.